Gary, que pidió oración, que no ha podido estar con nosotros por el trabajo. Vamos a orar por nuestros hogares, verdad que siempre hay dificultades, pero queremos que nuestros hogares sirvan y alaban a nuestros señores. Oremos por los hermanos que están en vacaciones, y gracias a Dios tenemos varios que ya han regresado de vacaciones y algunos que van a salir esta semana a vacaciones. Vamos a orar por ustedes. Quiero orar por la hermana Dulce. Continuamos orando por la salud de la hermana Dulce, pero quiero orar por la hermana Manuela también, ¿verdad? Dios ha puesto que oremos por ella. Cumpleañeros tenemos, ¿verdad? El hermano Adrián, que cumplió años estos días. Entonces, gracias al Señor por él. Queremos orar por Adrián. Elijah, oremos por Elijah también. Amén. ¿Cuántos años de Elijah? ¿Dos? Gracias al Señor por eso. Entonces cierra ahí sus ojos. Tiene peticiones, tráigalos. Padre nuestro, gracias, Padre. Gracias por la salvación, Señor. Y Padre, tal vez, Señor, estoy pobre en lo que es material, Padre, pero mi alma se goza porque te conoce, Señor. Tal vez tenemos enfermedades y problemas, Padre, pero nuestras almas se gozan, Padre, porque estamos en tus manos, Señor. Padre, en esta tarde queremos pedirte por el hermano Gary, Señor. Te pido, Padre, por su protección, Señor. Te pido por una sabiduría bíblica, Señor, para hacer lo correcto durante el tiempo en su labor. Padre, te pedimos por nuestros hogares y te agradezco por los hogares. Pero, Padre, que salgamos de la idea, Señor, que el ministerio solamente es en los cuatro paredes del templo, Señor, y no en nuestros hogares. Que le demos mucha importancia, Señor, a las almas, Padre, de los padres, de los hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser edificados como la iglesia tuya. Te pido, Padre, por la hermana Dulce, Señor, por su enfermedad, Señor. Te pido, Padre, que sigas alimentando su alma, Padre, que la sigas sustentando, Señor, durante este tiempo, y que ella pueda ver la iglesia como hermanos que oran y que están amándola, Señor, cuidándola, Padre, sirviéndola, Señor. Te agradezco por la hermana Manuela, Padre. Gracias, Padre, por traerla a tus caminos. Gracias por la salvación. Gracias, Padre, porque ahora está en el lugar perfecto que es en tus manos, Padre. Te pido que le des la fortaleza, Padre, en este proceso de santificación. Ayuda en su crecimiento, Señor. Te agradezco por los cumpleaños. Te agradezco por el hermano Adrián, Padre, por estos años que le has dado. Gracias, Padre, por que lo has bendecido con un conocimiento bíblico, Señor. Te pido, Padre, que él conozca más de ti, Señor, para obedecerte y amarte, Padre, como tú deseas. Que él pueda crecer, Padre, para servir a su esposa, a su hija, Señor, en las áreas que tú deseas, Padre. Gracias por los 2 años de Elijah, Padre. Gracias, Padre, por su vida, Señor. Gracias, Padre, que su sonrisa, Padre, contagia a otros y trae alegría a muchos, Padre. Te pido que lo sigas ayudando, Padre, bendiciendo, Señor. Que él conozca las grandezas de su Salvador, Padre, para un día servirte, Padre, como tú deseas. Te agradezco por la predicación de esta noche, de esta tarde, Cristo. Gracias por todo. Te queremos, Padre. Amén, amén. Mis hermanos se pueden sentar. Bueno, lo que es ahí de pie, que vamos a leer la lectura. Pero en esta tarde tenemos a un predicador que es un gran amigo de la casa. Incluso es parte de casa. Dios ha usado al hermano Luigi, ¿verdad? Juárez, igual que la hermana Perla, en lo que es la fundación de esta iglesia, de este ministerio, hace muchos años. Yo lo conozco ya hace varios años en juventud. He visto el crecimiento en las cosas del Señor y tuvimos la oportunidad de poder traerlo a poder predicar en este domingo, y gracias al Señor que está aquí. Entonces, él va a estar exponiendo, ¿verdad?, la última palabra de Yo Soy, y voy a leerlo, lo que es Juan 15, del 1 al 8, y les pido por favor que abran sus Biblias. La palabra del Dios Trino dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Amén, mis hermanos. Nuestro hermano Luigi Juárez, que va a estar exponiendo la palabra en esta tarde. Amén. Antes que nada, quiero expresar mis más sincero agradecimiento hacia el pastor y amigo Eri y su esposa Pamela y sus 3 hijos, Lana, Tiago y Naya. Puedo testificar que durante el transcurso de los años el Evangelio ha sido el pilar de nuestra amistad. Y hoy celebro la obra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Sostengo mi admiración hacia la labor pastoral que semana tras semana es realizada en medio de ustedes, la Iglesia Anhelo, para la gloria y exaltación de Dios. Me llena de gozo ver a muchos hermanos que continúan en la fe y durante varios años hemos podido tener una amistad a pesar de la distancia, pero siempre en una llamada telefónica o al vernos contando de las tantas bondades de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y contando que tan bueno y tan precioso es el Señor para nosotros y para nuestras familias. Son un gran regalo para mí y para mi familia. También animo a los nuevos miembros y a las visitas de esta congregación a poner su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. En Él hay salvación y vida eterna. Expreso mi agradecimiento para sus oraciones hacia con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Hemos sido grandemente beneficiados por cada uno de ellas. Tomamos un momento de oración. Padre, tu palabra dice que en tus manos están nuestros tiempos. Y estoy seguro, Señor, que este momento está en tus manos. Ahora nos sentamos a los pies del Maestro una vez más a escuchar y aplicar tu palabra por el ministerio del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, da luz a nuestros corazones por el poder de tu palabra para poder entender qué tan grande, qué tan ancho, qué tan profundo es tu amor que hemos obtenido por la salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Celebramos tu fidelidad en la iglesia, no solamente en esta iglesia, sino en la iglesia universal. La labor, Señor, pastoral, que día tras día se aplica, Señor, se expone y se aplica la palabra. Desde el más pequeño al más grande en esta tarde, es mi oración que puedan hoy reposar en las alas del Maestro. Que puedan ver a Cristo por sobre todas las cosas, glorificado y exaltado como Rey y sacerdote de nuestras vidas. Y que nosotros podamos comprender que solamente por Cristo Jesús es que hay salvación. Te pedimos esto en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en aquel que rescató nuestras vidas y dio su vida por la iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Llegamos hoy al capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde tenemos el séptimo
yo de esta serie en el que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En el capítulo 15, si mantienen su Biblia abierta, por favor, en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, o en la Biblia de la 60 dice pámpano, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quiero introducir este mensaje entendiendo el contexto en donde Jesús se acerca a sus discípulos. El ministerio de Jesús se volvió hacia adentro, hacia sus discípulos, hacia los suyos. Junto a este cambio viene un cambio en el énfasis con respecto a su relación con su pueblo. Él se presenta cada vez más como uno con ellos, asegurándoles así su presencia y desafiándolos a permanecer no en sus creencias, no en lo que han visto, sino que a permanecer en Él, Jesús, sin lo cual sería imposible. Como el nuevo Israel, una vida abundante, en esta tarde meditaremos en lo que significa para Jesús ser la vid verdadera y la necesidad absoluta de que los cristianos permanezcan en Él. Así que 3 puntos estudiaremos en esta tarde. El primero, que nosotros como iglesia entendamos la imagen del Antiguo Testamento en relación con esa declaración de Jesús, yo soy. Número 2, que nosotros como iglesia entendamos cómo Jesús era la vid verdadera de Dios y cómo esta imagen retrata la relación de Jesús y su pueblo. Y número 3, que nosotros entendamos la importancia de permanecer en Cristo Jesús con relación a la unidad de la iglesia con Él y la persistencia necesaria para dar fruto. Ese será el enfoque de esta tarde. Así que les animo, hermanos, a que no pierdan el sentido de lo que la palabra nos quiere explicar, ya que estaré haciendo referencia a una buena cantidad de versículos y les animo que pongan su mente en esto. Primero, que nosotros entendamos la imagen del Antiguo Testamento en relación con esta declaración, yo soy. Pongamos también una ligera atención al versículo 1, en la que la declaración que Jesús hace cuando se dice, yo soy la vid verdadera. Debemos entender que cuando Jesús hace una declaración como esta, está haciendo una declaración que contrasta algo más. En este caso sería la vid falsa o corrupta. Si Él está diciendo yo soy la vid verdadera, es porque hay una vid que es falsa o corrupta. Y los oyentes, cuando escuchan esto, ellos reconocen la alusión que Él, Jesús, estaba haciendo en esta ocasión cuando se llama a sí mismo la vid verdadera, porque la metáfora de la vid no era algo nuevo para los oyentes. Esta era una metáfora importante que se usó en el Antiguo Testamento para describir la relación entre Dios e Israel, entre Dios y su pueblo, donde Dios era el viñador e Israel era la vid. Quiero echar un pequeño vistazo a algunas de las referencias del Antiguo Testamento que hablan de esta relación entre Dios e Israel. Dejen su dedo ahí en la Biblia y vayan al Salmo 80. El Salmo 80, en el versículo 1, comienza diciendo, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Resplandece, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la nación de tu pueblo? Les has dado de comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia.
Nos haces objeto de burla para vuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Paramos ahí por un momento. Quiero que noten algo muy importante. En el versículo 1, el salmista se refiere a Dios como el pastor de Israel. Así como Jesús se había llamado a sí mismo, yo soy el buen pastor. Aquí podemos notar también que el salmista está lamentando. Está llorando ante Dios porque Israel está experimentando la ira de Dios y el juicio de Dios sobre la nación. Ellos están diciendo, nuestros rostros están llenos de lágrimas porque tu mano ha sido dura con nosotros. Ahora el versículo 7 lo vemos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El pueblo clama y necesita ver el rostro del Señor. Pero ahora llegamos al versículo 8, en donde nos interesa mucho en esta tarde, porque hace la conexión al capítulo de Juan, en el capítulo 15 que estamos leyendo. Si ves el versículo 8 del Salmo 80. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Pausa por un momento. El doctor Sproul comenta sobre esto. Está diciendo, Dios sacó esta vid fuera de Egipto. Preparó un lugar, la tierra prometida, con mucho espacio y suficiente espacio para que la vid fuera plantada y profundamente, y así que hubiera espacio para expansión, para que la vid pudiera extenderse a través de la tierra. Cierro la cita. En el versículo 10 entonces ahora nos damos cuenta, los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas sobre el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados de modo que la vendimian todos los que se pasan de camino? El puerco montes la devora y ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Pongamos atención aquí, hermanos. ¿Qué está diciendo el salmista acá? Lo que el salmista está diciendo, Dios, tú fuiste el que plantó esta vid. Tú eres el viñador, pero ahora te has alejado de esta vid. No estabas cuidando la vid, no estás protegiendo la vid. Todas las naciones ahora las están atacando. Hasta las bestias salvajes vienen y comen la fruta. Es decir, estas personas salvajes están viniendo y saquean a Israel. El versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. La cepa que tu diestra ha plantado y el hijo para ti has fortalecido está quemada con el fuego y cortada hasta el reproche de tu rostro perece. En versículo 16, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo del hombre, para que ti fortaleciste. Vemos entonces como el salmista suplica en esta oración que Dios regrese a la viña, para salvar a la viña que él había plantado. Escuchan el clamor del salmista, escucha el desconsuelo que hay si Dios no está en la vid. Ahora, en Isaías, capítulo 5, ustedes van conmigo y es importante, no voy a hacer mucha explicación de esto porque está explícito lo que está pasando en este capítulo. Isaías capítulo 5. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer para que mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando estaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues,
dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre de ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Amados hermanos, por lo tanto, está tan claro en estos dos capítulos, tanto en los Salmos como el profeta Isaías, que Dios está expresando su ira en contra de la nación que Él llevó, que Él sacó de la esclavitud, que Él plantó, que Él alimentó, que Él regó y que Él cultivó. Dios esperaba fruto. En cambio, obtiene uvas silvestres. Así que Israel se convierte en la vid corrupta. Jesús viene ahora y les dice con este contexto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es importante notar también que Jesús está diciendo que Él es la encarnación de Israel. Jesús representa a su pueblo de tal manera como el Mesías, que en un sentido real es Israel. Les recuerdo quién es el Señor. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 del capítulo 1 de Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Señor es la vid verdadera. No hay nada corrupto en Él. Él es perfecto y glorioso, porque solo Él se merece la gloria y exaltación. Entonces ahora entendemos que el Señor delante de sus discípulos les dice: yo soy la vid verdadera. No como en el Antiguo Testamento, no como los otros, no como la Israel corrupta. Yo no soy corrupto. Todo lo que hay en mí es bueno. Mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Ahora, entendiendo esto, llegamos al punto número 2, que nos enseña como iglesia que Jesús era la vid verdadera de Dios. Y ahora, al entender eso, cómo esta imagen retrata la relación entre Jesús y su pueblo con nosotros. El versículo 1 nuevamente del capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ahora, una pequeña explicación acerca de la vid. Yo no soy profesional en esto, pero estudié un poco. Para tener la producción óptima de un fruto en un viñedo, es muy importante que las vides se poden regularmente. Incluso las ramas dan frutos. Especialmente las ramas que dan frutos deben podarse para aumentar el flujo de la savia y además para aumentar su productividad. Pero todavía tiene ramas que mueren y el viñador las tiene y la corta esas ramas muertas. Y a esas ramas muertas, hermanos, no las sacan ni hacen muebles de ellos, claro que no. ¿Para qué se utilizan las ramas muertas? No sirven para nada. No son útiles. Lo único para lo que sirven es para encender fuego. Entonces las ramas muertas son removidas de la vid y lo que estamos viendo aquí es que Jesús ahora está haciendo una ilustración de su iglesia. Y esto es importante para ustedes, aún desde el más joven hasta el más adulto, entender.
El Señor constantemente hace esto en la iglesia. Y quiero mostrárselo con dos parábolas que el Señor explica en el libro de Mateo, si se mantienen conmigo aquí. Recuerden que Él dice a la iglesia que la iglesia está formada por las ovejas y por las cabras. En Mateo capítulo 25, versículo 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separarán a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. La iglesia también está compuesta de la cizaña y del trigo. En el capítulo 13 del libro de Mateo, en el versículo 24, dice: Jesús le contó esta parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre, escucha esto, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted una buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen con el trigo junto con ella. Dejen, escucha esto, que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Y el Señor es tan bondadoso con sus discípulos que en el versículo 40 les explica qué significa esto. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Esto es lo que nos interesa a nosotros. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. R.C. Sproul sigue comentando acerca de esto y lo resume diciendo: siempre hay en cada iglesia, en esta y en la iglesia universal, tal como hubo con Israel, personas que hacen una profesión externa de fe, se unen al cuerpo de Cristo exteriormente, pero su profesión de fe no es verdadera. La realidad, hermanos, es que estas personas son intrusos. Estas personas son invasores en el cuerpo de Cristo. Estas personas son cizaña que crecen junto al trigo y depende del Señor, quien cuida su campo, venir y arrancar la cizaña. No depende de absolutamente de nadie de nosotros. Depende del Señor. Hay personas creciendo al lado de nosotros con verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, pero son madera muerta. No hay frutos. Tienen la apariencia externa del fruto, pero no dan ningún fruto. Examinemos nuestros corazones, hermanos. Examinemos nuestros corazones. Nosotros no estamos hablando aquí de cristianos que no dan fruto, porque no existe algo como un cristiano que no da algún fruto. Si no tienes un fruto, esto es una indicación clara que tú no eres creyente. Eres madera muerta, tratando de pegarte a la vid verdadera. Por eso el versículo 6 dice: si alguno no permanece en mí, del capítulo 15 de Juan, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y los queman. Déjame recordarte lo que Dios hizo con Israel.
Él tomó la madera muerta de Israel, la sacó y la arrojó al fuego. ¿Qué pasa con los verdaderos creyentes? Entonces te preguntas, ¿qué pasará conmigo? Yo que amo al Señor con todo mi corazón, yo que doy mi vida por el Señor, ¿qué pasa conmigo? La palabra dice, yo ya los he limpiado. Ellos ya están podados a causa de la palabra que yo les he mandado. Ellos comprenden el evangelio. Ellos reconocen que fuera de mí nada son. Ellos reconocen que el evangelio es todo lo que tienen en sus vidas. Ellos reconocen que el evangelio es su todo en todo. Ellos reconocen que son verdaderos creyentes, por lo tanto ya están limpiados por la preciosa palabra de Cristo Jesús, que venimos todos los días o regularmente a escuchar, que somos expuestos a la palabra del Señor una y otra vez, porque es la palabra la que nos limpia. Somos expuestos a la grandeza de Cristo Jesús, porque eso es salvación para nuestras almas. Y eso es lo que da fruto en nuestras vidas, amados hermanos. Llegamos entonces al tercer punto. Cuando entendemos entonces quién es la vid verdadero y qué pasa a aquellos sarmientos que no dan fruto, entonces entendemos nosotros como iglesia la importancia de permanecer en Cristo Jesús. No en un ministerio, sino la importancia de permanecer en Cristo, con relación a la unidad de la iglesia con Él y a la persistencia necesaria para dar fruto. No solamente por 5 años, no solamente por 10 años, ni por 20 años, sino por toda nuestra vida en esta tierra. Dar frutos para la gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a una eternidad con Él. El versículo 4, si lo ven conmigo, del capítulo 15. El versículo 4 dice, ahora con esto que comprendemos, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y ahora escucha lo que dice el Señor. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Porque separados de aquel que creó los cielos y la tierra, separados de aquel que nos dio vida por medio de su palabra, separados de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, separados de aquel que nos mantiene diariamente respirando, separados de aquel que es el Señor y Redentor de nuestras vidas, nada podemos hacer. Ahora, eso es importante para ti, joven, entender, porque si no comprendes absolutamente nada de esto, entonces su vida o tu vida no tendrá propósito, porque entiendes que todo lo que tú tengas o proviene de la mano del Señor Jesucristo. Permanecer en mí, en Cristo Jesús. Y cuando tú escuchas eso regularmente y tu corazón es expuesto a la palabra del Señor, tu corazón anhela y desea más de eso. Tu corazón tiene que ser sostenida por la palabra del Señor, porque separados de la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra, nada podemos hacer. Y qué hermoso la palabra del Señor, porque eso no lo dijo el apóstol Pedro. Eso no lo dijo el apóstol Pablo, lo dice el Señor Jesucristo, el único que lo puede decir. Separados de mí nada podemos hacer. Él dice, permanecer en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Si no tienes ramas, no obtienes ningún fruto de la vid. Pero si cortas la rama de la vid y la colocas
en una maceta, la riegas todos los días, esta rama no te va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está separada de la vid. La rama tiene y debe de estar conectada a la vid para que el fruto crezca, y no solamente crezca, sino que sea útil. Lo que Jesús está diciendo acá es: iglesia, anhelo, yo soy la vida. Tienen que permanecer en mí. Yo tengo que permanecer en ti. Tienen que permanecer cerca de mí si quieren ser productivos como creyentes. Yo ya los he limpiado. Tú ya estás en mí y yo estoy en ti. Pero tu grado de productividad como cristiano será directamente proporcional a cuán cerca permanezcas de Cristo. Y estoy seguro que el pastor trabaja diariamente para que tú estés cerca de Cristo. Soy testigo de eso. Soy testigo que este ministerio está fundado para que nosotros como iglesia sea nuestro anhelo estar cerca del Señor Jesús. Y si por algún momento pensaste que tus actividades externas, no solamente en este edificio, sino fuera, te pueden acercar a Cristo, si no es por la palabra, estás equivocado. Solamente por la palabra de Cristo es que puedes estar cerca de Él. Pero ¿cuál es lo más importante entonces? Lo más importante es que el Señor nos ha limpiado. Es que el Señor ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades, las llevó a un madero. Y por nuestros pecados fue crucificado, pero no está ahí. El Señor ha resucitado y Él vive hoy y por los siglos de los siglos. Ahí está nuestra confianza, en el Evangelio de Cristo. Así que cuando el Señor está en mí y nosotros estamos en Él, nuestro grado de productividad como cristianos será directamente proporcional a cuán cerca permanezcamos en Cristo, de cuánto nos alimentemos de su palabra, de cuán íntima sea nuestra relación con Él, porque si apenas estás a su lado, entonces no serás productivo. Todo lo que estás haciendo son como pámpanos resonantes. No tiene sentido. El Señor está constantemente llamando a su pueblo a dar fruto. No es el pastor, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te llama a dar fruto, a manifestar la fe que viene a través de sus obras. Es el cristiano que permanezca cerca de Cristo, que recibe su alimento de Él, de la disciplina que Él nos trae. El que es productivo y da los frutos del reino, porque en la iglesia del Nuevo Testamento Dios no quiere uvas silvestres, Él quiere fruto. ¿Eres tú una uva silvestre? Quizás tú te puedes pensar, bueno, es que no se trata solamente de dar fruto, no se trata solamente de las obras, lo que importa es nuestra fe en el Señor, y tienes razón. La palabra dice, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Por qué fuiste salvo? Para hacer buenas obras, para dar fruto. No lo estoy diciendo yo, está en la palabra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Qué te está diciendo la palabra? El Señor nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Sabía cuándo habríamos de nacer, sabía nuestros problemas, nuestras circunstancias, todo lo que nos encontraríamos en la vida. Y a pesar de eso, Él nos llamó para hacer buenas obras, para darle gloria a Él. Ahora, gloria a Dios por la salvación. Gloria a Dios que la salvación la obtenemos por medio de la fe y no por las obras. Porque si fuera por nuestras obras, no podemos alcanzar salvación. Sin embargo, quiero que escuches esto en Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no les deis lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tienes obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como el resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también, hermanos, la fe sin obras está muerta. Amados hermanos, es importantísimo reconocer que fuera del Señor nada somos. Es importante reconocer como iglesia que la iglesia no obrará lo que el Señor quiere que obre si no está pegada al Señor. Y nosotros, como ramas de esta vid, debemos depender totalmente del Señor Jesucristo. Cuando hablo de frutos o de obras, no solamente hablo de estar aquí en la iglesia, ser ujier, ser pastor, ser maestro, servir en áreas en la iglesia. No, cuando hablo de eso, estamos poniendo nuestra mente en lo que el Señor nos dice que el fruto del Espíritu es. Ahí estamos poniendo nuestra mente. El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y toda clase de sana conducta. Toda clase de una vida de piedad delante del Señor. ¿Llevas tú una vida piadosa delante del Señor? Nos preguntamos eso directamente en nuestro corazón. ¿Llevamos nosotros unas vidas piadosas que pueda reflejar el amor del Señor en nuestros corazones y en nuestras familias? ¿Es nuestra esposa testiga de la paz que hay en nuestra casa? ¿Es nuestra familia testiga de la paciencia que tenemos para cada uno con ellos?
No estoy hablando en servir a la iglesia, amados hermanos. Estoy hablando de lo que la palabra nos enseña, de lo que es las obras y el fruto del Espíritu. Son de esos frutos los que debemos levantarnos diariamente y rogarle al Señor que por su gracia y misericordia estemos dando, amados hermanos. Desde levantarnos hasta el acostarnos, que demos frutos del Espíritu. Que no placemos o que no demos riendas a las obras de la carne, de lo que esta cultura está acostumbrado a hacer, a darle rienda a los pensamientos, a darle rienda al corazón pecaminoso, a amar el pecado más de la santidad del Señor. Iglesia, el Señor hoy te llama a que vivas una vida piadosa delante del Señor. Que sea ese tu propósito por el cual te levantas todos los días. Joven, que aprendas que desde ya es necesario vivir una vida piadosa. Que cuando tengas tu propia familia, tú seas un ejemplo de piedad para tu esposa o para tu esposo y tu futura familia. Que tus hijos puedan ver vidas piadosas en tu casa. Que tus hijos puedan ver cómo tú eres el reflejo de Cristo. Porque tú estás pegado a la vid. Porque tú no estás separado. Porque tú no tienes tus propios pensamientos. Porque tú amas la palabra del Señor. ¿Acaso ese es tu propósito en esta vida? ¿Acaso ese es tu deseo? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Concluyo con esto. En el 23 de octubre del año 1881, el príncipe de los predicadores, C.H. Spurgeon, se dirigió al tabernáculo metropolitano en Newington, Inglaterra, con las siguientes palabras, predicando en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podés hacer. Él les dice a la congregación: hemos sido salvos por la gracia todopoderosa de Dios, sin nuestras propias obras y acciones, y ahora que somos salvos, anhelamos hacer algún cambio. Sentimos una gran ambición de ser de alguna utilidad y servicio para nuestro gran Señor y Maestro. Él les dice sobre el texto, refiriéndose a Juan capítulo 15, versículo 5, aunque tiene algo negativo, inculca en nuestra alma la esperanza que antes de que nos vayamos de esta tierra y ya no existamos, podamos ante nosotros antes que ya no existamos, podamos incluso aquí en la tierra hacer algo por Cristo. Amados, tenemos ante nosotros la ambición y la esperanza de hacer algo para glorificar a Dios mediante dar frutos de santidad, frutos de paz, frutos de amor, hacer algo para glorificar a Dios, para que Él sea glorificado. Adornaríamos la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas, en pureza, en ciencia, en paciencia, en amor sincero, en todo bien y santo trabajo. Mostraríamos las alabanzas de nuestro Dios. Sin el Señor Jesús sabemos que no podemos ser santos, pero unidos a Él vencemos al mundo, a la carne y al diablo, y caminamos con vestiduras sin mancha del mundo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y toda clase de sana conducta, porque ninguna de estas cosas somos iguales a nosotros mismos. Y sin embargo, por fe decimos como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos estar adornados con abundantes racimos. Podemos hacer que el Salvador tenga gozo en nosotros. La alegría puede ser plena. Grandes posibilidades están ante nosotros. Aspiramos no solo a producir frutos en nosotros mismos, sino a dar mucho fruto en la conversión de otros. Así como Pablo
deseaba respecto de los romanos para tener mucho fruto dentro de ellos. Amados hermanos, es mi gran deseo en esta mañana para tú, incrédulo, impío, que estás sentado en tu asiento. Tú en este momento estás separado de Dios. Tú en este momento estás separado de la vida. Y aguarda, en el día final serás echado al lago del fuego. Tú que no tienes a Cristo como tu Salvador, te llegará ese día. Porque separados de la vid nada puedes hacer. No te puedes salvar a ti mismo. Tú que niegas a Cristo con tus obras, tú que niegas a Dios con tu humana manera de vivir, tú impío que estás ahí sentado, que rechazas a Dios como tu Señor y Salvador, tú, llegará el día final, en el cual tus obras de la carne no te salvarán. Pero hay buenas noticias hoy. La obra de Cristo es perfecta en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo tú tienes salvación y vida eterna. Tú eres impío, tú eres enemigos, pero reconoces que Cristo perdona tus pecados y te conviertes amigo de Él. Y Él te llama hoy a hacer eso. Él te invita a poner tu fe en Él, no en tus obras, no en lo que tú crees que es correcto, sino que en su palabra. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es el que abre nuestros ojos para ver la verdad de Cristo en su esplendor y en la gloria venidera. Que el Señor entonces acerque a su iglesia más a Él. Que el Señor entonces acerque a su vid más a Él. Y siendo Él la perfecta vid y nosotros las ramas, los sarmientos, que nosotros permanezcamos en Él hasta que Él venga y que Él entonces estemos con Él por una eternidad. Oremos. Padre, qué bueno es ser parte de la vid verdadera, no la vid corrupta. Gracias por tu palabra, porque es por la palabra que tú nos has limpiado y tenemos comunión contigo. Haz que el corazón del incrédulo, Señor, se convierta de piedra a un corazón de carne. Haz que su rostro pueda cambiar y pueda ver las obras del Señor por toda la Biblia y pueda junto con la iglesia proclamar y exaltar tu salvación y vida eterna. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz. Gracias porque nosotros podemos ver a Cristo. Gracias por humillar nuestros corazones. Gracias por amarnos por medio de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a dar fruto, por lo tanto, a que este fruto, Señor, sea un fruto que nos acerque más a ti, que dé gloria a tu nombre, que al final de nuestras vidas seamos recordados porque dimos frutos que te glorificaron a ti, frutos que vieron en nosotros la necesidad de estar pegados a ti. Por lo tanto, hoy a ti damos la gloria, a ti damos la exaltación en la iglesia, en la tierra y por todas las generaciones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.